Imagina por un instante que ya no caminas con la voz del miedo susurrándote al oído, ni con el peso de la mirada ajena sobre tus hombros. Y si, en lugar de preguntarte, ¿qué pasa si fallo?, te atrevieras a preguntar, ¿qué pasará si confío en Dios de verdad? Hay algo poderoso en dejar de vivir defendiendo lo que temes perder y empezar a vivir abrazando lo que el Señor ya ha puesto en tu corazón. La palabra en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, lo deja claro. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy quiero invitarte a quedarte conmigo, porque vamos a hablar de algo que puede transformar no solo tu manera de pensar, sino tu manera de vivir. Vamos a recorrer uno por uno 13 principios, 13 verdades que no vienen de filosofías humanas ni de motivación pasajera, sino de la sabiduría de Dios revelada en su palabra. 13 decisiones del corazón que te pueden ayudar a caminar con más fe, más claridad y más propósito. No son reglas para vivir perfecto, sino pasos para vivir con obediencia, valentía y paz. Así que si es tu primera vez aquí, te animo con todo mi corazón a suscribirte, a darle me gusta a este mensaje y a compartirlo con alguien que lo necesita. Porque quizás lo que hoy va a ser palabra viva para ti, mañana será luz para otro. Quédate hasta el final, porque el punto número 13 podría ser justamente el que Dios quiere usar para hablarte al alma. ¿Estás listo? Entonces, abre tu corazón, porque lo que viene no es palabra mía, sino dirección del cielo. Número 1, no hay nada que perder. Vivir como si no tuvieras nada que perder no es locura, es fe. Es abrazar la libertad que viene cuando dejamos nuestros temores a los pies de la cruz. Es mirar cada desafío no como una amenaza, sino como una oportunidad enviada por el cielo para fortalecerte. Porque la verdadera pérdida no es lo que el mundo te puede quitar, sino lo que te impide avanzar en obediencia. El enemigo quiere paralizarte con la duda, pero Dios te llama a caminar sobre las aguas, como lo hizo Pedro, con los ojos puestos en Jesús. Cuando dejas de aferrarte a lo que este mundo considera valioso estatus, aprobación, comodidad, te das cuenta de que todo eso es efímero y que lo eterno está en vivir conforme al llamado de Dios. Esa perspectiva cambia todo. Lo que antes parecía imposible, ahora se ve como parte del plan divino. Al soltar tus propios límites, descubres que las puertas que parecían cerradas eran en realidad pruebas de fe. Y cuando otros ven tu firmeza, tu confianza en el Señor, ellos también se animan. Tu vida se convierte en testimonio vivo. Como dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando confías y das un paso, aunque sea pequeño, estás diciendo con tu vida, Señor, yo creo. Vivir así no elimina las dificultades, pero cambia la manera en que las enfrentas. Ya no huyes, ya no dudas, ya no te escondes, te levantas porque sabes que no caminas solo. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada acto de fe es un acto de libertad. No importa si el resultado no es perfecto, lo que importa es que has respondido al llamado, has sido fiel y eso es lo que cuenta. Dios no está buscando perfección humana, sino corazones dispuestos. Cuando dejas de lado el miedo al fracaso, te liberas para vivir plenamente. Aprendes a ver las pruebas como parte del proceso, no como castigos, sino como herramientas de formación. Porque incluso en el valle más oscuro, el buen pastor va contigo. Y entonces ya no buscas controlarlo todo. No necesitas garantías humanas cuando tienes promesas divinas. Dejas de obsesionarte con los resultados y te enfocas en caminar de la mano del Señor. Ese es el secreto, no temer, no mirar atrás y seguir avanzando.
Porque como está escrito en Isaías 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Queridos hermanos y hermanas, cuando dejamos de vivir bajo el peso de lo que otros esperan de nosotros, comenzamos a descubrir quiénes somos verdaderamente a los ojos de Dios. No actuamos más para agradar al mundo, sino para honrar al Señor, y nuestras decisiones reflejan lo que Él ha sembrado en nuestro corazón. Como dice la palabra en Colosenses 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vivir de esta manera nos conduce a una vida con propósito, no movida por el temor al fracaso, sino sostenida por la certeza de que Dios dirige nuestros pasos. Cuando comprendemos que no todo está bajo nuestro control, en lugar de resistir, confiamos. Entendemos que el Padre Celestial tiene un plan y su fidelidad es nuestra paz. Así podemos caminar sin ansiedad, sabiendo que cada paso, cada momento, forma parte del propósito eterno. El final del viaje no nos angustia, porque estamos más enfocados en cómo vivimos cada día para gloria de Cristo. Incluso el fracaso ya no es motivo de desesperación. Si hemos entregado todo al Señor, cada tropiezo es una enseñanza, no una condena. Esto fortalece nuestro espíritu y nos prepara para enfrentar las pruebas con esperanza y determinación. Al vivir sin miedo a perderlo todo, nos abrimos a experimentar la vida en su plenitud, sabiendo que el gozo no viene de lo que poseemos, sino de lo que somos en Cristo. Número 2. No vivas corriendo, ni te dejes presionar por el reloj del mundo. Cuando desarrollas una conciencia del tiempo bajo la mirada del Eterno, la prisa pierde su dominio. Cada momento se vuelve una oportunidad para escuchar la voz suave del Espíritu Santo y responder con obediencia. Filipenses 4, versículo 6 nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En lugar de pasar de una tarea a otra, empezamos a caminar con gracia, atentos a cada paso, a cada bendición. Al ordenar nuestra vida, al dejar relaciones que no edifican y liberar espacio para lo esencial, descubrimos una libertad que va más allá de las etiquetas. Ya no vivimos atados a lo que el mundo dice que debemos ser, sino que abrazamos nuestra identidad como hijos de Dios. Este despertar nos lleva a una nueva creatividad, no porque seamos artistas, sino porque el Creador vive en nosotros. Las tareas cotidianas se convierten en momentos sagrados. La ansiedad cede su lugar a la calma, y en esa calma florecen ideas, soluciones y caminos que antes no veíamos. Incluso los desafíos más comunes se vuelven oportunidades para actuar con sabiduría y compasión. Comenzamos a ver belleza en lo simple, inspiración en lo ordinario, y todo cobra un nuevo sentido cuando lo miramos con los ojos de la fe. A medida que cultivamos esta presencia constante ante Dios, también nos volvemos más sensibles a su creación. El silencio de un bosque, la inmensidad de una montaña o el susurro de las olas nos hablan del Creador. Como dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este silencio no es vacío, sino lleno de la presencia divina, y es en ese silencio donde muchas veces el cuerpo también halla sanidad. El descanso profundo que encontramos en Dios renueva nuestras fuerzas. Como dice Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Cuando nos alineamos con el ritmo del Señor, no solo nuestra alma se aquieta, sino que nuestro cuerpo también responde con vitalidad y paz. Así, queridos amigos, vivir de esta manera no es una utopía,
Es una realidad accesible para quien camina con Dios, sin temor, sin prisa, pero con una fe viva que transforma todo lo que toca. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio del ruido de la vida, hay algo dentro de ti que anhela el silencio? No es casualidad, hermano o hermana, es el susurro del Espíritu Santo tocando la puerta de tu alma. En esos momentos de quietud, no estás solo. La presencia del Señor se hace real. Y es entonces cuando entiendes que no estás a la deriva, sino en sintonía con aquel que te formó con propósito eterno. Frente a las pruebas, ya no huyes ni temes, porque ves cada desafío como una oportunidad enviada por Dios para moldear tu carácter y fortalecer tu fe. Como Job, puedes decir: cuando me haya probado, saldré como el oro. Job 23:10. Y a medida que vuelves una y otra vez al trono de la gracia, tu espíritu se afianza, no por lo que ves afuera, sino por la certeza de que el Señor habita en ti. Ese silencio ya no es solo un momento de calma, se convierte en el altar de tu comunión con el Padre. Allí, lejos de la confusión del mundo, descubres que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón. No buscas más en lo exterior lo que el Creador ha depositado en tu interior: amor, propósito, consuelo y una paz que no depende de circunstancias. Como enseñó el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículos 11 y 12, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y ese contentamiento no es resignación, es libertad. Es saber que Cristo basta. No se trata de negar los placeres sencillos de la vida, sino de saber que tu gozo no depende de ellos, porque tu verdadera fuente de felicidad no es el mundo, sino aquel que lo venció. Y esa paz que brota del silencio tiene poder incluso sobre tu cuerpo, porque cuando el alma descansa en Dios, el cuerpo también comienza a sanar. La ansiedad se disipa, el corazón se fortalece y la energía vuelve. Como dice el Salmo 103, versículos 2 y 3. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien sana todas tus dolencias. En ese camino de renovación, llega un punto en que no puedes callar lo que Dios ha hecho contigo. No es obligación, es gratitud. Es el fuego de Jeremías ardiendo en tus huesos. El deseo de contar a otros que el Dios que restauró tu vida también puede restaurar la suya. Tal vez no seas un predicador de púlpito, pero sí un testigo viviente. En cada gesto, en cada conversación, en cada acto de bondad, estarás sembrando esperanza. Serás como una lámpara encendida en medio de tanta oscuridad, y cada día sí, cada nuevo amanecer será una oportunidad para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida misma se vuelve una escuela y cada experiencia una lección dirigida por el Maestro. Él te enseña a ver más allá de lo visible, a descubrir su belleza incluso en lo roto. Y cuando tu corazón se abre así, comienzas a ver cómo ve Dios. Ya no juzgas por las apariencias, sino que reconoces el valor eterno de cada alma. Tu entendimiento se ensancha y comienzas a vivir con propósito. Ya no eres un espectador del mundo, sino un colaborador en la obra de Dios. Como dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Descubres que tu vida es una pincelada en el gran lienzo de su plan eterno, y eso te llena de gozo. En ese fluir del Espíritu te vuelves instrumento de su gracia. Cada paso, cada palabra, cada silencio es una expresión de su amor en ti. Ya no te sientes separado del Creador, sino parte de su obra. Y así vives, no solo en conexión con otros, sino en una comunión constante con el cielo. Y en esa comunión, en esa entrega diaria, tu vida se convierte en un canto de adoración, una alabanza viva que refleja el misterio y la gloria de nuestro Dios. Número 3, confía en el proceso y en ti mismo.
Pero más aún, confía en el Señor con todo tu corazón, en esa quietud, en ese silencio donde la voz del mundo se apaga. Escucharás la voz de aquel que nunca deja de hablar. Cierra los ojos un momento, querido hermano, y escucha en lo más profundo de tu ser la voz suave del Espíritu. No es solo un ejercicio de relajación, es una invitación a entrar en la presencia viva de Dios. Porque como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esa quietud sagrada no hay temor, no hay duda, solo paz que sobrepasa todo entendimiento. Es allí donde el Señor renueva tus fuerzas, donde cada célula de tu cuerpo cobra vida bajo el soplo divino y donde la esperanza florece como la luz de la mañana tras una larga noche. No estás solo, nunca lo estuviste. Las oportunidades que ves ante ti no son producto del azar, son puertas que el Señor abre porque te ama y tiene un propósito para ti. Este espacio interior que muchos buscan con meditación, tú lo encuentras en tu relación íntima con Jesús. Allí no solo hay inspiración, sino redención. Allí las heridas de tu pasado pueden ser sanadas porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53, versículo 5. No es el silencio lo que transforma, es la voz del buen pastor que llama a sus ovejas por nombre. Desde esa comunión con Él se levantan hombres y mujeres de fe, se levantan sueños que glorifican a Dios y vidas que dan testimonio de su gracia. Aquí no se construyen imperios de este mundo, sino un reino eterno, donde cada día vivido con gratitud y gozo es una ofrenda. Porque, como nos recuerda 1 Timoteo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La riqueza verdadera no se mide en posesiones, sino en la capacidad de agradecer a Dios por lo que ya tienes. Y cuando te miras con los ojos del Padre, comienzas a comprender que fuiste creado a su imagen, con valor, con propósito, con amor eterno. Es allí donde aprendes a amar incluso las partes de ti que antes rechazabas, porque entiendes que en Cristo todo puede ser hecho nuevo. Cuando cultivas esta comunión diaria con Dios, no estás huyendo del mundo, sino viéndolo con nuevos ojos. Las preocupaciones de ayer pierden fuerza ante la paz que Él te da. Y esa paz no es ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control. Es como el mar que después de la tormenta vuelve a la calma bajo el soplo del Creador. En ese silencio, el Espíritu te guía y tu intuición ya no es producto de la mente humana, sino del discernimiento que viene de arriba. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Empiezas a comprender que tus batallas, tus luchas, forman parte del diseño divino, no para destruirte, sino para formarte. Cada cicatriz tiene sentido bajo la luz de su gracia, y mientras más te sumerges en su presencia, más ligera se vuelve la carga, porque Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. No necesitas aferrarte al dolor del ayer, porque el Señor lo ha llevado todo en la cruz. Él transforma la tristeza en danza y la ceniza en corona de gozo. Y aunque algunos hablan de estados alterados de conciencia o experiencias místicas, nosotros sabemos que lo que realmente transforma es el nuevo nacimiento en Cristo. No se trata de elevarse por la mente, sino de ser renovados por el Espíritu. Lo que antes parecía caos, ahora es parte de un plan perfecto. Las respuestas llegan cuando oras, no cuando callas. Los caminos se revelan cuando clamas: muéstrame, Señor, tus caminos. Salmo 25, versículo 4. Y al dejar espacio en tu corazón, Dios lo llena con lo que realmente necesitas. No es la mente la que guía, sino el Espíritu. No es el yo el que gobierna, sino Cristo en ti.
Ese discernimiento interior no nace de tu esfuerzo, sino de caminar con Dios día a día. Ya no luchas contra las corrientes de la vida, sino que caminas sobre las aguas con los ojos puestos en Jesús, como Pedro en aquel mar agitado. Mateo 14, versículos 28 al 31. Ya no temes las tormentas, porque sabes quién va contigo en la barca. Así vas aprendiendo a vivir con una confianza que no depende de circunstancias externas, porque tu ancla está firme en la palabra, en las promesas que no fallan. Y entonces todo tu ser se alinea con el propósito de Dios. Tu alma encuentra reposo, tu mente claridad y tu corazón gozo. Esta sabiduría que recibes no es solo para ti. También puedes ver el dolor del mundo con los ojos de la compasión de Cristo. Y quizá, como muchos siervos de Dios antes que tú, sentirás el llamado de ser luz, de llevar esperanza, de levantar al caído, porque al sanar por dentro, también sanas lo que tocas. Las relaciones rotas se restauran, el rencor se disuelve y en su lugar nace el perdón. Ya no vives para agradar a los hombres, sino para agradar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro 2, versículo 9. En ese caminar diario con Dios, descubrirás que tu vida tiene un peso eterno, una misión que trasciende lo temporal. Y lo harás no por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu que vive en ti. Cuando el Espíritu de Dios toma el control de tu vida, también transforma la manera en que hablas. Ya no hablas desde el orgullo ni desde la necesidad de defenderte, sino con la verdad que nace del amor. Como enseña la palabra en Proverbios 16, versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. No necesitas preocuparte por cómo serán recibidas tus palabras, porque hablas guiado por el Señor, no por el temor del hombre. Y cuando practicas el silencio, no es una técnica, sino una disciplina espiritual. En ese silencio, tu alma comienza a reconocer la voz del buen pastor. Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Allí, en el recogimiento, el Señor te revela lo que ojos no ven ni oídos oyen. Él te muestra con claridad qué camino tomar, qué relaciones fortalecen tu fe y qué lugares nutren tu espíritu. No se trata de energías, sino del discernimiento que da el Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando el Espíritu guía tus pasos, no te mueve la intuición humana, sino la dirección divina. Te lleva hacia lo que edifica tu alma y glorifica a Dios. Cuanto más tiempo pasas en la presencia del Señor, más comprendes que el silencio interior no es vacío, es plenitud. Es en ese lugar secreto donde Dios fortalece tu corazón, renueva tu mente y enciende tu creatividad para servirle mejor. Desde esa paz que sobrepasa todo entendimiento, puedes enfrentar las pruebas, tomar decisiones difíciles y vivir una vida con propósito eterno. No eres tú quien cambia las cosas, es Cristo en ti. Porque cuando vives en comunión con Él, tu presencia se convierte en bendición para otros. El silencio contigo mismo se convierte en diálogo con Dios. Y allí descubres que todo lo que necesitas para vivir una vida plena ya te ha sido dado en Jesucristo. Como dice 2 Pedro 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Número 4. El miedo al fracaso es una de las herramientas más efectivas que el enemigo usa para paralizar a los hijos de Dios. Nos susurra que si fallamos no somos dignos, que no valemos nada, que mejor no intentemos. Pero la verdad, según las Escrituras, es muy distinta. En Proverbios 24, versículo 16, leemos: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse.
No es el que nunca cae el que agrada al Señor, sino el que se levanta con fe una y otra vez. El fracaso no define tu identidad. Lo que la define es quién eres en Cristo. Somos llamados a actuar con confianza, no por nuestra fuerza, sino por la promesa de que Él va delante de nosotros. El problema muchas veces no está en el fracaso mismo, sino en cómo lo interpretamos. Satanás quiere que creas que fallar es sinónimo de ser rechazado por Dios. Pero nuestro Señor es un Padre que enseña, corrige y guía con amor. Mira la vida de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces. Si el fracaso definiera a un hombre, Pedro nunca habría predicado en Pentecostés, ni habría sido usado para levantar a la iglesia primitiva. Pero Dios usa a los quebrantados, y en ese quebranto moldea a sus siervos. Como dice el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Muchas veces evitamos actuar por temor a equivocarnos. Preferimos la seguridad de no movernos, pero esa pasividad nos roba las bendiciones que el Señor ha preparado. En la parábola de los talentos, Mateo 25, el siervo que escondió el talento por miedo fue reprendido, mientras que los que actuaron y arriesgaron, aunque pudieron fallar, fueron honrados por su fidelidad. La fe verdadera no teme el error, porque sabe que la gracia de Dios cubre nuestras caídas. El éxito no es un camino recto, es una jornada llena de pruebas, de puertas cerradas y lecciones. Abraham esperó años por el cumplimiento de la promesa. José fue vendido como esclavo y encarcelado antes de llegar al palacio. No fue su perfección lo que los llevó allí, sino su perseverancia y su confianza en el Señor. Como dice Romanos 5, versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cada vez que fracasas, no estás retrocediendo, estás aprendiendo. La caída no es el final, es parte del proceso. El Señor no te mide por el resultado inmediato, sino por la fe con la que caminas. Y Él promete en Isaías 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron fracasos. Moisés huyó de Egipto después de matar a un hombre. David cayó en pecado y vergüenza, pero ninguno de ellos fue descartado. Fueron restaurados, usados, redimidos, porque Dios no busca lo perfecto, busca lo dispuesto. Si dejas que el miedo al qué dirán controle tu vida, estarás sirviendo al juicio de los hombres, no a la voz del Señor. Como dijo Pablo en Gálatas 1, versículo 10, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso, cuando falles, y todos fallamos, no te escondas, no huyas, no renuncies, corre al Padre, levántate con su fuerza y sigue caminando. Porque el fracaso no es un enemigo, es un maestro, no es una condena, es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios obrando en tu vida. Como dice el Salmo 37, versículo 23 al 24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El temor al fracaso se vence cuando pones tu mirada en Cristo, no en tus méritos. Cuando recuerdas que tu valor no está en tu desempeño, sino en tu identidad como hijo de Dios. Y cuando entiendes que incluso tus tropiezos pueden ser usados por Él para cumplir su propósito en ti. Entonces, querido hermano, querida hermana, no temas, avanza con fe. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Cuando dejamos de vivir para complacer a los hombres y comenzamos a caminar conforme al propósito de Dios, encontramos una libertad que transforma nuestro corazón. Ya no seguimos el ruido de las opiniones ajenas,
sino la voz suave, pero firme del Señor, que nos llama por nuestro nombre. Como dice Gálatas 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Señor no nos ha llamado a vivir en la sombra de las expectativas humanas, sino a brillar con la luz de su verdad, aunque a veces eso signifique caminar contra la corriente. No necesitamos las palabras de un filósofo para entender que la vida es breve. La palabra ya nos lo ha dicho en Santiago 4, versículo 14. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso, cada día cuenta, cada paso tiene valor. Cuando vivimos para agradar a Dios, dejamos de temer al juicio humano. Nos atrevemos a obedecer aunque otros no lo comprendan, porque sabemos que aquel que nos llamó es fiel. Así como Abraham salió sin saber a dónde iba, confiando solo en la promesa, nosotros también podemos avanzar, aunque no todos aplaudan el camino que tomamos. En este andar tropezamos, sí, pero como enseña Proverbios 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No caminamos para demostrar algo a los demás, sino porque Dios ha puesto un llamado en nuestro corazón. Aquellos que verdaderamente nos aman y conocen el valor de una fe genuina, celebran no nuestra perfección, sino nuestra obediencia. Los que critican desde lejos no entienden las lágrimas derramadas en la intimidad, ni las batallas libradas en secreto. Pero el Padre, que ve en lo secreto, recompensa en público. Dios nos rodea de hermanos y hermanas que edifican, que oran por nosotros, que nos animan a seguir cuando queremos rendirnos. Esa es la iglesia. Un cuerpo que camina unido, no para competir, sino para levantar al caído y sostener al débil. En medio del temor al fracaso, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando dejamos de temer el fracaso, comenzamos a ver cada obstáculo como una oportunidad para depender más de Dios. Ya no vivimos paralizados por el ¿y si fallo?, sino animados por el ¿y si Dios obra a través de esto? No hay victoria sin lucha, ni fe sin prueba. Cada tropiezo se convierte en testimonio, cada herida en cicatriz que habla de su fidelidad. Como Pedro, que se hundió en las aguas, pero fue rescatado por Jesús, aprendemos que el fracaso no nos define, sino que revela quién es nuestro Salvador. Y en ese caminar humilde, celebramos no solo las grandes conquistas, sino cada pequeño paso de obediencia, porque entendemos que el reino de Dios avanza no por la fuerza del hombre, sino por la dirección del Espíritu. Cada día que nos levantamos con fe, cada oración en medio del cansancio, cada decisión tomada con integridad, es una victoria a los ojos del cielo. Romanos 5, versículo 3 nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así, la vida cristiana no es una carrera de perfección, sino de perseverancia. Y al final, cuando miremos atrás, veremos que todo valió la pena, no por lo que logramos, sino por en quién nos convertimos al confiar en aquel que nunca falla. Porque cuando caminamos con Cristo, incluso el fracaso se convierte en parte del plan glorioso que Él escribió para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Número 5. La práctica del silencio no es simplemente la ausencia de palabras ni de sonido, sino una expresión profunda de comunión con Dios. En un mundo saturado de voces y opiniones, el creyente encuentra en el silencio un refugio sagrado donde el alma puede escuchar a su Creador. Como lo expresó el salmista en el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esa quietud no hay vacío, hay presencia. Allí no se apaga la vida, se aclara el propósito.
El silencio, bajo la mirada del Señor, no es un escape, sino una puerta que nos conduce a una vida más abundante, más llena de gracia y verdad. No son los gritos del mundo los que nos transforman, sino la voz suave del Espíritu Santo que habla al corazón obediente. Imagina que ese silencio no es un abismo, sino un altar, un lugar donde las barreras que antes parecían insalvables se derrumban, donde lo que parecía imposible comienza a tener sentido. No se trata de vibraciones ni de energías, sino del poder del Espíritu que renueva la mente y fortalece el espíritu. Cuando callamos el ruido del mundo y también el murmullo de nuestros propios pensamientos, comenzamos a escuchar una voz que no juzga, que no hiere, sino que consuela y guía. Es la voz del buen pastor, quien dice en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa voz ha estado contigo desde el principio, pero ha sido opacada por las distracciones y las cargas de esta vida. En el silencio vuelves a encontrarla. No se trata de una práctica vacía ni de una técnica moderna, sino de una disciplina espiritual que ha sostenido a los siervos de Dios a lo largo de los siglos. El profeta Elías la conoció en el monte Horeb, cuando no halló al Señor en el viento ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Si Primero Reyes 19, versículo 12. Es allí, en ese susurro divino, donde nuestras almas son restauradas y nuestro camino es iluminado. Muchos hoy viven apresurados, bombardeados por pantallas, preocupaciones y temores. El ruido constante, tanto exterior como interior, los aleja de lo eterno. Pero cuando se detienen y permiten que el silencio de Dios penetre sus corazones, algo cambia. Comienzan a ver con claridad, a tomar decisiones con sabiduría, a vivir con propósito. Porque el silencio no desconecta, al contrario, nos reconecta con aquel que es la fuente de toda vida. Cuando permites que la palabra de Dios sea la que dirija tus pensamientos, todo cambia. Es como sintonizar una emisora celestial en medio del ruido de este mundo. Cuando tus pensamientos están atrapados en la negatividad o en la ansiedad, es como si tu corazón estuviera afinado en una frecuencia de temor y confusión. Pero cuando entras en la presencia del Señor y haces silencio en tu alma, te conectas con algo mucho más profundo, la voz suave de Dios guiando tu vida. Como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor no nos habla en el ruido del mundo, sino en el susurro del Espíritu. Al hacer silencio, encuentras un refugio donde Él te habla con claridad. Comienzas a ver con otros ojos. Lo que antes eran obstáculos insuperables, ahora se vuelven oportunidades. Las decisiones difíciles se tornan claras, no por tu fuerza, sino porque el Espíritu te da sabiduría. Esa paz que nace del silencio con Dios no es frágil ni pasajera. Es como una roca firme, como dice Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa paz no depende de las circunstancias externas. Puedes estar en medio de la tormenta, pero tu alma permanece anclada. El silencio con Dios se convierte en un lugar santo al que puedes regresar una y otra vez. Y lo maravilloso es que ese cambio interno comienza a reflejarse también afuera. A medida que tu corazón se alinea con el Señor, tus caminos también se alinean con su voluntad. Las oportunidades aparecen, no por coincidencia, sino porque Dios va delante de ti, como lo hizo con Moisés, abriendo camino donde antes no lo había. Como dice Deuteronomio 31, versículo 8. Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Personas que comparten tu fe, tu propósito, comienzan a cruzarse en tu vida. Ya no luchas contra la corriente, sino que caminas en obediencia, y el río de la gracia
de Dios te sostiene. Te das cuenta de que no necesitas controlar todo, solo confiar. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos recuerda: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este caminar con Dios, lleno de silencio y obediencia, te permite vivir el presente con gratitud. No corres detrás del futuro ni te quedas atrapado en el pasado. Vives con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12, versículo 2. En ese estado, el tiempo ya no te domina, porque sabes que cada momento es un regalo. Las preocupaciones pierden su peso y en su lugar surge una paz que no se puede explicar con palabras humanas. Tomas decisiones no desde el miedo, sino desde la fe. No desde la duda, sino desde la certeza que Dios está contigo. Y esa certeza no es arrogancia, es confianza en su promesa. Así vives con propósito, guiado por el Espíritu, firme en tus valores, sabiendo que todo lo que haces está bajo la mirada de tu Padre Celestial. Y cuando vives así, tus relaciones cambian. Ya no necesitas impresionar a nadie. No vives para la aprobación de los hombres, sino para agradar a Dios. Y desde esa libertad nace la autenticidad. Tu amor es sincero, tu trato es compasivo, tus palabras edifican. Como dice Colosenses 3, versículo 12, vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Finalmente, llegas a aceptar la vida tal como es, no porque te resignas, sino porque confías. Sabes que cada prueba tiene un propósito, cada herida una enseñanza, cada paso una dirección. Y en esa aceptación madura, encuentras una paz que no depende de los vientos de este mundo, sino de la roca eterna que es Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa, querido hermano, querida hermana, es la paz que transforma. Número 6. No necesitas forzar el cambio cuando el Señor ya ha comenzado una obra en ti. Imagina esto, querido hermano, en medio de tus días agitados, entre reuniones, responsabilidades, tareas del hogar y preocupaciones que parecen no tener fin, decides detenerte por un momento. No horas enteras, solo unos minutos, tal vez 5, tal vez 1. Tomas aire profundamente, cierras los ojos y le das espacio a tu alma para escuchar a Dios. En ese instante de quietud, no estás simplemente respirando, estás permitiendo que el Espíritu Santo ministre tu corazón. La palabra dice en Isaías 30, versículo 15: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Pero ¿cuántas veces rechazamos ese reposo porque creemos que debemos tener el control absoluto? Sin embargo, la verdad es que el verdadero avance espiritual no siempre se da a través del esfuerzo humano, sino al rendirnos a la voluntad perfecta del Padre. El Señor no necesita que lo ayudemos con nuestras estrategias. Él necesita corazones dispuestos. Y cuando dejamos de luchar contra lo que no entendemos y simplemente descansamos en su presencia, Él obra. Como lo hizo con Moisés junto al Mar Rojo, cuando el pueblo estaba lleno de temor, y Dios le dijo en Éxodo 14, versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay una sabiduría que no proviene del mundo ni de nosotros mismos, sino que viene de lo alto. Santiago 1, versículo 5 nos recuerda: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero para oír la respuesta, debemos callar el ruido del mundo y del alma. El silencio es la puerta por la cual el Señor nos instruye. No es meditación vacía ni búsqueda de energías, es intimidad con nuestro Creador. Y quizás digas: pero mi vida es un caos, no tengo tiempo para sentarme
en silencio. Hermano, hermana, no necesitas un monasterio ni días enteros de retiro espiritual. Dios no demanda grandes sacrificios de tiempo, sino corazones que le den espacio. Jesús mismo, en medio de sus días llenos de multitudes y milagros, se apartaba a orar. Marcos 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si nuestro Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Basta con levantarte 5 minutos antes para buscarle, detenerte durante el día, aunque sea un momento, para respirar en su presencia. No necesitas grandes rituales. A veces solo necesitas cerrar los ojos, decir: Señor, aquí estoy, y permitir que Él hable. Con el tiempo, notarás que ese breve encuentro transforma tu manera de vivir. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu corazón aprende a confiar. Queridos hermanos y hermanas, a veces pensamos que para acercarnos al Señor necesitamos grandes gestos, largas oraciones o retiros espirituales prolongados. Pero el Espíritu de Dios también se mueve en lo pequeño, en lo humilde, en ese gesto sencillo de comenzar el día en silencio delante de su presencia. Al despertar, antes de que las preocupaciones del mundo nos abracen, busca un rincón tranquilo, inclina tu corazón y respira con calma, no para mirar hacia adentro como quien busca fuerza en sí mismo, sino para abrir el alma y decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3, versículo 10. No necesitas fórmulas complejas ni rituales adornados. Solo necesitas detenerte, callar y estar con Él. En ese espacio no luches con tus pensamientos. Si tu mente se dispersa, no te desanimes. Simplemente vuelve tu mirada al Señor. Él es paciente. Él te espera, como dice el Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Con el paso del tiempo, este hábito que al principio puede parecer extraño, se convierte en un refugio, un santuario donde no necesitas palabras, donde el silencio mismo se vuelve oración. Y lo más hermoso es que no se trata de cantidad, sino de sinceridad. 5 minutos de silencio en la presencia del Altísimo, con el corazón rendido, pueden traer más paz que una hora de meditación sin dirección divina. Porque cuando estás con Dios, incluso el silencio habla. Incluso la respiración se vuelve alabanza. Incluso la espera tiene propósito. Y si haces de esto una práctica diaria, comenzarás a reconocer esa paz en medio del bullicio. Cuando lleguen los momentos de ansiedad, en lugar de reaccionar con temor o ira, recordarás que hay un lugar donde el alma se serena. Como dice Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En esa paz tus decisiones serán más sabias, tus palabras más suaves, tus actos más justos. Quizá con el tiempo sientas el anhelo de estar más con el Señor. Tal vez esos 5 minutos se conviertan en 10, luego en 15, pero no por obligación, sino porque el alma que ha probado la quietud del Espíritu quiere más. No te preocupes por el reloj. No pongas tu mirada en la duración, sino en la profundidad de tu comunión. El Señor no mide el tiempo, Él mira el corazón. Y si tu corazón está rendido, aunque sea por un instante, eso basta para que su gracia te cubra. Hermanos, el silencio delante del Señor no es un ejercicio de introspección humana, sino una cita divina. Es allí donde Él nos fortalece, nos aclara, nos transforma. No lo veas como un deber, sino como un regalo, porque cada momento que pasamos con nuestro Salvador es una semilla de eternidad que florece en nosotros. Y así, poco a poco, esa práctica silenciosa se convierte en una fuente inagotable de claridad, de gozo y de vida abundante, como Él mismo prometió en Juan 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Número 7. Entra en la quietud de tu alma. Cuando decides apartar un tiempo para estar a solas con el Señor, sin distracciones, sin el ruido del mundo, entras en ese lugar secreto donde Él habla con claridad. No es un ejercicio místico, ni una práctica vacía. Es el momento santo donde tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo se alinean con la voluntad de Dios. Como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En ese silencio nace la verdadera comunión. No buscas una sensación pasajera de bienestar, sino una conexión real con tu Creador. Allí, en esa coherencia espiritual, todo tu ser comienza a vibrar con la vida abundante que Cristo prometió. No es magia, es la gracia operando en lo profundo de tu corazón. Cuando caminas en obediencia, cuando haces de la oración y el silencio una costumbre sagrada, empiezas a ver cómo Dios obra a tu alrededor. No es casualidad cuando piensas en alguien y esa persona te llama. No es coincidencia cuando surge una oportunidad justo cuando más la necesitas. Es la providencia divina manifestándose en los detalles de tu vida, como lo vemos en la historia de Ruth y Boaz, donde cada paso estaba guiado por la mano invisible del Señor. Él es un Dios que obra en lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Y mientras más te adentras en esta vida de comunión, el Espíritu Santo comienza a romper las cadenas del pasado. Mentiras que creíste sobre ti mismo, heridas no sanadas, actitudes que no reflejan a Cristo. Como dice 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dejas de verte como víctima de las circunstancias y comienzas a vivir como hijo redimido, heredero del reino. Tus relaciones cambian porque ahora llevas la paz del Señor contigo, y donde hay paz, hay restauración. En tu trabajo, tus decisiones ya no nacen del temor, sino de la sabiduría que viene de lo alto, como enseña Santiago 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Hablas con más claridad, escuchas con más compasión, y la gente nota que hay algo distinto en ti. No es carisma, es Cristo en ti. Y es esa presencia del Señor la que atrae personas, recursos y bendiciones a tu vida, no por tus méritos, sino por su fidelidad. Este estado de coherencia con Dios te transforma en un instrumento útil en sus manos. No es que el universo conspire a tu favor, sino que el Dios del universo está obrando por ti. Como dice Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que necesitas llega en el tiempo perfecto, porque caminas bajo su guía. No necesitas llamar a eso suerte, porque sabes que es su amor manifestado. Incluso tu salud se renueva cuando habitas en esa paz. El estrés cede cuando descansas en las promesas de Dios. Como dice el Salmo 23, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esa paz calma tus pensamientos, fortalece tu cuerpo y devuelve a tu vida una energía que no viene del café ni del esfuerzo humano, sino del aliento del Espíritu Santo. Y en lo profesional, donde antes había fatiga, ahora hay dirección. Donde antes había ansiedad, ahora hay fruto. Tus ideas nacen desde la inspiración, no desde la presión. No actúas para impresionar, sino para obedecer. Y como enseña Proverbios 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es ahí donde ves prosperidad que no agota, abundancia que no corrompe, éxito que glorifica a Dios. Porque cuando tu vida está alineada con su propósito,
todo lo demás es añadido. Cuando dejas de vivir bajo la sombra del temor y la escasez y comienzas a confiar en la provisión del Señor, descubres que todo cambia. El dinero deja de ser una carga o una fuente de ansiedad y pasa a ser un instrumento para bendecir, servir y cumplir con el propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Como dice la palabra en Filipenses 4, versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya no estás atado a las creencias limitantes que el mundo ha sembrado en ti, porque la verdad del Evangelio te libera. El Señor no te ha llamado a vivir como esclavo de tus emociones ni de tus circunstancias, sino como hijo suyo, lleno de autoridad y esperanza. Conforme creces en esta nueva vida, los viejos temores pierden poder. Dejas de verte como víctima y comienzas a reconocer que en Cristo eres más que vencedor. Tus relaciones se enriquecen porque empiezas a amar con el amor de Dios, ese que es paciente, benigno y no busca lo suyo. Tu manera de trabajar cambia, porque ya no buscas aprobación humana, sino que trabajas como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3, versículo 23. La gente nota algo distinto en ti, una paz que no depende de las circunstancias con las circunstancias, una luz que no se apaga con las tormentas. Y es que el Espíritu Santo comienza a formar en ti un corazón sensible, capaz de escuchar, de consolar, de discernir. No es tu energía lo que atrae a los demás, sino la presencia del Dios vivo habitando en ti. Cuando hablas, tus palabras llevan consuelo. Cuando callas, tu silencio refleja sabiduría. Como dice Proverbios 17, versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. No necesitas buscar validación constante, porque tu identidad está firme en Cristo. Y eso te da la libertad de caminar con seguridad, sin titubear. En esta jornada aprendes que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, un tiempo para actuar y un tiempo para esperar en el Señor. No necesitas predicar con insistencia. Tu vida misma se convierte en testimonio. Algunos se acercarán para preguntarte qué ha cambiado en ti, y entonces podrás señalarles al autor de tu paz. Tal vez Dios te llame a enseñar, a escribir, a crear, a compartir, y si lo hace, será desde un corazón lleno de gracia, no desde el ego, porque este viaje no es sobre alcanzar una cima, sino sobre seguir al Maestro día tras día, paso a paso. Habrá momentos en que te distraigas, que caigas en viejos hábitos o te dejes arrastrar por las preocupaciones. Pero no te condenes. Vuelve al Señor una y otra vez. Cada regreso fortalece tu alma. Lo más transformador de todo es esta comunión profunda con Dios, contigo mismo y con el prójimo. En el silencio de la oración te das cuenta de que no estás solo, que formas parte del plan eterno del Creador. Esta certeza no significa que ya no habrá dificultades, pero sí cambia la manera en que las enfrentas. Ya no huyes del dolor, sino que lo ves como una oportunidad para crecer, para madurar, para confiar más. Y en este proceso no solo eres bendecido tú, sino que también bendices a quienes te rodean. Tu vida se convierte en un canal de paz, de restauración, de esperanza. Porque cuando Cristo reina en el corazón, todo a tu alrededor comienza a reflejar su luz. Como dice Mateo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, y esa luz, hermano o hermana, nunca debe esconderse. Número 8, no esperes el momento perfecto. Hoy es el día aceptable, ahora es el tiempo de salvación, como dice 2 Corintios 6, versículo 2. Te invito, hermano o hermana, a que tomes este momento, aquí y ahora, como una oportunidad para comenzar un camino que puede transformar tu vida de forma profunda. No necesitas más que tu disposición y un corazón abierto al llamado de Dios. Este viaje comienza en lo sencillo,
como lo hacía Jesús con sus discípulos, sentándose a orar, retirándose en silencio, escuchando al Padre. Respira profundamente, pero no solo para oxigenar tu cuerpo, sino para recordarte que cada aliento es un regalo del Creador, como dice el Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe al Señor. Permítete entrar en quietud, sin distracciones, sin palabras innecesarias. En ese silencio no estás solo, porque allí el Espíritu Santo comienza a obrar en lo más profundo de tu ser. En vez de hablar de energías, la palabra nos muestra que es el Espíritu quien da vida, quien consuela, quien guía, como prometió nuestro Señor en Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Haz de este momento el principio de tu compromiso con la oración silenciosa, como lo hacían los siervos de Dios en tiempos antiguos. En medio del ruido del mundo, la quietud no es una huida, es una forma de fe. Al desconectarte de las voces exteriores y entrar en comunión con el Señor, tu alma encuentra descanso. Como dijo Jesús en Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Poco a poco comenzarás a vivir una vida centrada no en lo exterior, sino en la presencia constante del Señor. El silencio se transforma en una llama encendida que ilumina tu camino, una voz suave que te recuerda quién eres en Cristo. Comienza hoy, aunque sea con unos minutos. No subestimes el poder de buscar a Dios en lo secreto, porque como dice Mateo 6, versículo 6, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En esa quietud construirás un altar en tu corazón, un lugar donde puedes hallar paz, propósito y gozo que el mundo no puede ofrecer. Ese es el principio de una vida verdadera. Con el tiempo este hábito será parte de tu caminar diario con Dios, recordándote que no necesitas buscar fuera lo que ya ha sido puesto dentro de ti por su gracia. Y mientras estés en ese espacio sagrado, notarás que tus pensamientos siguen fluyendo. No te desesperes, no luches contra ellos, déjalos pasar como nubes que cruzan el cielo. El Señor te invita a observar, no a controlar, a confiar, no a dominar. Esta actitud de entrega es el inicio de un camino hacia la libertad interior, y es fundamental que seas paciente contigo mismo, como Dios lo es contigo. Puede que regresen pensamientos viejos, heridas del pasado, voces de condenación, pero en lugar de juzgarte, recuerda la gracia que te ha sido dada. Cada vez que vuelves al silencio, vuelves a los brazos del Padre. El viaje hacia una vida abundante no comienza cuando todo está perfecto, sino cuando entregas a Dios incluso tus distracciones. Cierra los ojos, respira con fe y sumérgete en ese lugar donde el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. Como dice, desde ese lugar de intimidad con el Altísimo podrás restaurar lo perdido, crear belleza con tus manos, caminar con valentía y vivir con una alegría que trasciende las circunstancias, porque en Cristo lo tienes todo. La elección está en tus manos, el poder no viene de ti, sino de aquel que vive en ti. Y en ese silencio sagrado descubrirás que todo lo que anhelas ya ha sido provisto por el amor del Padre. A medida que cultivas esa quietud cada día, notarás un cambio profundo en tu manera de ver, de amar, de vivir. Las voces del mundo comenzarán a apagarse y una sabiduría divina emergerá. No una sabiduría humana, sino la que proviene de lo alto, como dice Santiago 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Esa sabiduría te conducirá a ver lo que antes no veías, a entender lo que antes parecía confuso y a vivir no como un huérfano en la tierra, sino como un hijo amado del Rey. No estás solo en este caminar.
aunque a veces parezca que la senda hacia la quietud del alma es solitaria. La verdad es que el Señor nunca te deja ni te abandona. Cuando empiezas a buscar la presencia de Dios en silencio, su espíritu comienza a atraer a otras personas con el mismo anhelo. No se trata de coincidencias, sino de la forma en que Él une los corazones de quienes le buscan de verdad. Así nace una comunidad, no basada en apariencias, sino en el amor genuino que brota de un encuentro verdadero con Cristo. Es en esa comunión que se encuentra una comprensión más profunda, una armonía que no depende de palabras, sino de la obra del Espíritu Santo. Como dice la palabra en Romanos 12, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Muchas veces las respuestas a nuestros problemas llegan en el momento más inesperado, no por casualidad, sino porque en el silencio Dios obra con poder. Cuando apartas el ruido y el afán de este mundo, estás haciendo espacio para que el Señor te hable y te llene con lo que tu alma realmente necesita. No es el universo el que responde, es el Creador del cielo y de la tierra, el que te conoce por nombre y te llama su Hijo. Isaías 30, versículo 21 lo dice con claridad. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Este proceso de escuchar en quietud no es debilidad ni pasividad. Es una fuerza espiritual poderosa que te prepara para enfrentar la vida con claridad, con gracia y con propósito. Es ahí donde el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nos guía y nos recuerda las promesas del Señor, tal como lo dijo Jesús en Juan 14, versículo 26. Tomar la decisión de vivir así no es simplemente un cambio personal, es aceptar el llamado de Dios a ser parte activa de su obra transformadora en este mundo. Cada vez que eliges estar a solas con Dios, cada vez que cultivas una relación sincera con Él, estás sembrando semillas de eternidad. Y esas semillas no solo cambian tu vida, sino que impactan a los que te rodean, incluso sin que lo sepas. La paz que experimentas, la autenticidad con la que vives, la forma en que reflejas a Cristo en medio del caos, todo eso es luz en medio de las tinieblas. Mateo 5, versículo 16 lo afirma. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este cambio no ocurre con estruendo ni con grandes manifestaciones. Es como una corriente suave, pero firme, que va transformando corazones y despertando conciencia. No lo haces por mérito propio, sino porque el Espíritu de Dios habita en ti. Cada acto de obediencia, cada momento de quietud contigo mismo y con Dios, genera un impacto más grande de lo que puedes imaginar. Y aunque quizás no veas todo lo que se produce, el Señor sí lo ve, y Él se agrada de un corazón rendido. Por eso te animo, hermano, hermana, a que sigas avanzando con fe y con esperanza. El camino hacia la presencia de Dios es un viaje hacia tu verdadera identidad. Allí encontrarás no solo la paz que anhelas, sino también la fuerza para vivir en plenitud y bendecir a otros. Como dice el Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Número 9. Vivir sin remordimientos no es caminar sin errores, sino avanzar con fe en medio de la incertidumbre, confiando en que Dios puede usar incluso nuestros tropiezos para cumplir su propósito. La clave no está en tener un pasado perfecto, sino en aprender de cada caída y levantarse con la gracia del Señor. Cuando tomamos decisiones con valentía, sin dejarnos paralizar por el miedo, estamos honrando la vida que Él nos ha dado y el tiempo que no vuelve. Como nos enseña el Salmo 90, versículo 12,
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No hace falta recurrir a los filósofos para entender el valor del tiempo. Basta mirar a Jesús, que aun sabiendo que su hora se acercaba, caminó con determinación hacia la cruz, confiando en el plan eterno del Padre. Él no temió al juicio de los hombres, ni dudó ante el dolor, porque sabía que su obediencia traería salvación. Así también nosotros, al tomar decisiones guiadas por los principios del reino, descubrimos que cada paso, aun los inciertos, nos forman a la imagen de Cristo. El remordimiento suele nacer del miedo a fallar, pero cuando entregamos nuestras decisiones a Dios en oración, confiamos en su dirección. Como dice Proverbios 3, versículos 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es la seguridad que necesitamos, saber que no caminamos solos, que el Espíritu Santo nos guía incluso en medio de la neblina. Aceptar nuestras fallas sin autodesprecio es reconocer que dependemos de la misericordia divina. David, después de su pecado, no huyó de Dios, sino que clamó con un corazón contrito y fue restaurado. Así también tú puedes levantarte, no con culpa, sino con un nuevo entendimiento, porque cada lección vivida en Cristo te fortalece. Cada herida sanada por Él te hace más compasivo, más sabio, más semejante a su carácter. No permitas que el temor a lo que otros piensen determine tu caminar. Pablo, a pesar de su pasado de persecución, no vivió anclado en el remordimiento, sino que proclamó con gozo el Evangelio, sabiendo que por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15, versículo 10. Esa misma gracia te cubre hoy. El mundo siempre tendrá opiniones, pero es el juicio de Dios el que cuenta. Y Él mira el corazón dispuesto, no la hoja de vida impecable. Vivir sin remordimientos es vivir con los ojos puestos en la cruz y el corazón abierto al propósito de Dios. No es la perfección lo que transforma tu historia, sino la obediencia fiel, paso a paso, aun cuando no veas el resultado inmediato. Y cuando actúas así, sin el peso del «y si», cada decisión se convierte en un acto de confianza y cada obstáculo en una oportunidad para ver la fidelidad del Señor manifestarse. Queridos hermanos y hermanas, cuando dejamos que sea el Señor quien guíe nuestros pasos, aprendemos a vivir cada momento con propósito y sin remordimientos. No se trata de cuántos logros acumules, sino de cuánto has crecido en la fe, cuánto has aprendido en el caminar con Cristo. Al mirar hacia atrás, el verdadero creyente no se enorgullece de haber acumulado títulos o riquezas, sino de los pasos de obediencia dados, de los riesgos tomados por amor al Evangelio, de las veces en que se dejó guiar por la voz del Espíritu. Como dice la palabra en Salmos 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Vivir sin remordimientos significa caminar confiando en esa mirada amorosa de Dios que nos dirige. El Señor no nos llama a conformarnos con lo seguro o lo convencional, sino a vivir una vida anclada en sus promesas, aun cuando el camino parezca incierto. Abraham dejó todo por una tierra que no conocía, guiado solo por la voz de Dios. Así también nosotros, si vivimos según su voluntad y no por temor, seremos preservados del arrepentimiento que acompaña a los caminos sin fe. Aceptar la naturaleza temporal de esta vida no es resignación, es sabiduría del cielo. Job dijo en el capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Pero el creyente sabe que cada instante es un regalo de gracia, una oportunidad para glorificar al Señor. Cuando dejamos de aferrarnos al pasado o de temer al futuro,
Comenzamos a vivir con verdadera intención, sabiendo que solo el presente nos pertenece. Como dice Santiago 4, versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta conciencia del tiempo breve que tenemos nos invita a soltar lo que nos ata y abrazar la paz que viene de Cristo. El perdón, la gratitud, la obediencia diaria, todo ello se vuelve más real cuando entendemos que no estamos aquí para siempre, pero hay una promesa gloriosa para el que cree. Nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses 3, versículo 20. Esa certeza nos permite vivir con esperanza, aún en medio de la pérdida, del cambio, de lo que ya no es. Cuando vivimos así, cada día se convierte en una oportunidad para amar más, para servir mejor, para crecer en gracia. No necesitamos grandes milagros para encontrar gozo. Basta con el pan de cada día, una conversación sincera, una oración en silencio. Jesús caminó entre la gente sencilla, se sentó a la mesa con los humildes y valoró las pequeñas cosas. Él nos enseñó que en lo cotidiano se manifiesta la eternidad. También el cambio, tan temido por muchos, es una herramienta del Señor. Nos transforma, nos afina, nos hace depender más de su presencia. Cada etapa de la vida trae una bendición escondida, una lección que no podríamos haber aprendido en otra temporada. El sabio no resiste el cambio, lo rinde al Señor. Como dice Eclesiastés 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así, con el corazón dispuesto, aprendemos a soltar lo que ya fue y a confiar en lo que Dios tiene preparado. El pasado no puede ser cambiado, el futuro no nos pertenece, pero hoy es el día que hizo el Señor y en él podemos regocijarnos. Vivir con esta entrega no es debilidad, es fortaleza. Es elegir la paz sobre la ansiedad, la fe sobre la duda. Y cuando vivimos con esta verdad en el alma, también aprendemos a mirar al prójimo con otros ojos. La fragilidad de la vida nos une, nos vuelve más compasivos, más pacientes, más humanos. Amar como Cristo nos amó, sin condiciones ni seguridades, con brazos abiertos y corazón limpio. Como dice 1 Juan 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Finalmente, cuando aceptamos que todo es transitorio, descubrimos que en medio del cambio hay una roca que no se mueve: Cristo Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como declara Hebreos 13, versículo 8. Y esa certeza nos da un descanso que no depende de las circunstancias. Es entonces cuando podemos decir con toda confianza: pase lo que pase, estoy en manos de mi Salvador, y en Él tengo todo lo que necesito para vivir con gozo, con propósito y sin remordimientos. Número 10. Vive plenamente en el presente. No permitas que las cadenas del pasado, con sus recuerdos dolorosos y sus lamentos, te impidan avanzar, ni que el temor al futuro te robe la paz que Dios quiere darte hoy. La palabra en Mateo 6, versículo 34 nos recuerda: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Dios no habita en el ayer ni en el mañana, sino en el hoy, y es en el hoy donde Él quiere encontrarse contigo. Cuando dejas de mirar hacia atrás con culpa o hacia adelante con miedo, descubres que el presente es un regalo de lo alto, lleno de la gracia suficiente para cada respiración. Comienzas a notar la mano de Dios en las cosas sencillas. Ya no caminas apurado, sino atento. Ya no ves con ojos naturales, sino con el corazón abierto al milagro cotidiano. El mundo a tu alrededor, antes monótono, cobra vida. Es como si el Señor quitara el velo de tus ojos y te permitiera ver con nueva claridad. Los colores,
Las formas, los rostros, todo refleja la belleza de su creación. Como dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esa sensibilidad también transforma tus relaciones. Empiezas a escuchar con más compasión, a observar con más ternura, a hablar con más intención, no porque te hayas hecho más sabio, sino porque el Espíritu Santo está obrando en ti, haciéndote más parecido a Cristo. Ves en los gestos, en los tonos, en los silencios, oportunidades para amar mejor, para servir con más humildad, para perdonar con mayor gracia. Al profundizar en esta comunión diaria, tal vez experimentes momentos en los que sientes con fuerza la cercanía de Dios, una revelación de su amor que supera todo entendimiento. No son experiencias místicas aisladas, sino toques del cielo que te recuerdan que no estás solo. Y lo más importante no es lo que sientes en esos momentos, sino lo que permites que Dios transforme a través de ellos en tu día a día. Como enseñó el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación te lleva a vivir no solo para ti, sino para los demás. Tu manera de tomar decisiones cambia. Ya no buscas solo tu beneficio, sino el bien común. Comienzas a ser consciente del prójimo, del cuidado del mundo que Dios nos confió, de la dignidad de cada persona creada a su imagen. Y no lo haces por obligación, sino porque el amor de Cristo te impulsa, como lo dice 2 Corintios 5, versículo 14. Incluso lo cotidiano se transforma. La música que escuchas comienza a tocar partes de tu alma que estaban dormidas. Canciones que antes eran solo sonidos se convierten en mensajes que te recuerdan promesas de Dios. Y cuando comes, no solo alimentas el cuerpo, sino que agradeces cada bocado como una bendición, porque en Cristo todo lo sencillo se vuelve sagrado. Como dijo Jesús en Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en medio de este despertar espiritual, empiezas a encontrar gozo en lo más simple. Una puesta de sol se vuelve un testimonio silencioso del Creador. Te detienes, respiras y adoras. La risa de un niño ya no es solo un sonido alegre, es una melodía del cielo que te recuerda que el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En ese gozo inocente redescubres la verdadera felicidad, la que no depende de circunstancias, sino que fluye del corazón que descansa en el Señor. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida, aprendes que la verdadera presencia no consiste solo en estar físicamente en un lugar, sino en estar espiritualmente conectado con los que te rodean. No es una simple atención humana, sino la sensibilidad que da el amor de Cristo. Como dice la palabra en Romanos 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esa es la señal de una vida transformada. Como padre, ya no reaccionas con impaciencia, sino que aprendes a guiar con la ternura que viene de un corazón rendido al Señor. El amor que ofreces no nace del esfuerzo humano, sino del fruto del Espíritu, que según Gálatas 5, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y como esposo o esposa, comienzas a escuchar no solo las palabras, sino el corazón. El Espíritu te da discernimiento para comprender más allá de lo visible y responder con la gracia que restaura. Ya no se trata de tener la razón, sino de reflejar el carácter de Cristo en cada gesto. Incluso tus amistades son transformadas. En lugar de buscar lo que puedes obtener, buscas cómo edificar al otro. Te conviertes en un canal de consuelo, un refugio en medio del ruido del mundo, tal como enseña Proverbios 17, versículo 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia.
El silencio, cuando es entregado al Señor, deja de ser ausencia de sonido y se convierte en espacio sagrado. No es pasividad, es adoración. En ese silencio aprendes a oír la voz de Dios, como Elías en 1 Reyes 19, versículo 12, que no encontró al Señor en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Ese susurro divino te conecta con la fuente de toda vida y te otorga una fortaleza que no viene del cuerpo ni de la mente, sino del alma alimentada por la palabra. Es allí donde encuentras la resiliencia verdadera, no como concepto humano, sino como resultado de una fe firme. Y esa estabilidad interior no depende de que todo vaya bien a tu alrededor, sino de que Cristo mora en ti. Cuando esa paz gobierna tu interior, puedes atravesar tormentas sin perder tu rumbo. Ya no reaccionas con desesperación, sino que respondes con sabiduría y dominio propio, fruto de una vida sometida a la voluntad de Dios. Y entonces algo hermoso sucede. Dejas de correr tras la aprobación del mundo. Ya no necesitas que los demás confirmen tu valor, porque sabes que fuiste comprado por precio. Descubres tu dignidad como hijo o hija del Rey, y eso transforma la forma en que vives. No te aíslas, pero tampoco te amoldas. Aprendes a decir sí, y no con libertad, guiado por la verdad, no por el miedo. Establecer límites se convierte en un acto de obediencia, no de rebeldía, y cuidar tu alma pasa a ser una forma de honrar a Dios. Y cuando tus decisiones nacen de esta conexión profunda con el Señor, ya no son impulsadas por el temor al juicio de los hombres, sino por el deseo de vivir una vida íntegra delante del trono de gracia. Esto te permite abrir las puertas correctas, cerrar aquellas que no edifican y caminar con confianza en la dirección que Él te ha trazado, como enseña el Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él siempre lo hace, porque en su presencia tu vida encuentra propósito, dirección y plenitud. Número 11. Cuando permites que la gracia de Dios sane las heridas de tu corazón, algo maravilloso comienza a suceder en tus relaciones. Ya no te ves a ti mismo a través de los ojos del rechazo o la culpa, sino como un hijo amado del Padre Celestial. Y cuando aceptas esta verdad, tu manera de tratar a los demás también cambia. Empiezas a ver a las personas no como amenazas o competidores, sino como almas valiosas, también necesitadas de amor y redención. Como dice la palabra en Romanos 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esta transformación interior te lleva a vivir desde una compasión profunda, sabiendo que todos estamos en camino, todos luchamos y todos necesitamos la misericordia de Dios. Ya no respondes con impulsos del orgullo, porque entiendes que la raíz de muchas reacciones está en el temor, en esa inseguridad que solo Cristo puede sanar. Entonces eliges responder con mansedumbre, con la sabiduría que proviene de lo alto, como enseña Santiago 3, versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Cuando tu alma ha sido tocada por el Espíritu Santo, tus palabras también cambian. Ya no buscas tener la razón, sino construir puentes. Hablas con sinceridad, pero con amor. Escuchas con atención, sin juicio. Y esa forma nueva de comunicarte abre espacios de paz, donde los corazones pueden encontrarse sin máscaras. No necesitas demostrar tu valor, porque sabes que tu valor fue sellado en la cruz. Cada conversación se convierte en un terreno santo, donde Dios puede obrar. A medida que creces en este caminar, no estás buscando experiencias místicas o estados alterados de conciencia,
sino una comunión profunda con el Señor. Tu percepción del tiempo cambia, porque dejas de vivir con prisa y empiezas a vivir con propósito. Encuentras reposo en la presencia de Dios y esa paz se refleja en todo lo que haces. Como dice Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Al liberarte del peso de la aprobación humana, vives con libertad. Eres guiado no por lo que otros esperan de ti, sino por lo que el Señor ha depositado en tu espíritu. Tu identidad ya no depende del aplauso, sino de la voz que te llama hijo mío. Y eso transforma todo. Empiezas a actuar con más paciencia, a hablar con más intención, a escuchar con más empatía. El Espíritu te hace sensible a las necesidades del prójimo. Incluso la creación misma, los árboles, el viento, el mar, te recuerda la presencia fiel de Dios. Como dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En ese silencio sagrado descubres que la mano de Dios no solo dirige tu vida, sino que también está obrando en los detalles, en las coincidencias que ya no parecen casualidades, sino milagros disfrazados. Te alineas con la voluntad de Dios, no por esfuerzo propio, sino porque su Espíritu te lleva por el camino correcto. Lo que antes te parecía intuición, ahora reconoces como dirección divina. Y cuando te abres a esa guía, incluso llegas a percibir el llamado de Dios, no solo para tu vida, sino para bendecir al mundo. Muchos, al encontrar esta paz, sienten una vocación nueva: servir, enseñar, consolar. No por obligación, sino por amor. Cada día trae nuevas oportunidades de profundizar en la fe, de crecer en obediencia, de reflejar más claramente a Cristo en ti. Aunque vengan pruebas, cada regreso a la oración fortalece tus raíces. Como dice el Salmo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así descubres que ya no necesitas tantas cosas del mundo para sentirte completo, porque has encontrado la verdadera plenitud en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Cuando el corazón del creyente se llena de la paz de Cristo, esa paz se vuelve más valiosa que cualquier riqueza o triunfo terrenal. No quiere decir que debamos rechazar las bendiciones que Dios permite en esta vida, sino que aprendemos a no depender de ellas para ser felices. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Allí está la verdadera libertad, cuando nuestra satisfacción no depende de lo exterior, sino de lo eterno. Esa armonía no proviene de la inteligencia del universo, sino de caminar de la mano con el Señor, guiados por su Espíritu. Y es en ese caminar donde también vemos restauración en nuestro cuerpo. El descanso en la presencia de Dios tiene poder sanador. El Salmo 23, versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él renueva nuestras fuerzas y nos sostiene, incluso en medio de las pruebas. A medida que pasamos más tiempo con Él, nuestra manera de enfrentar la adversidad cambia. Ya no vemos los problemas como amenazas, sino como oportunidades que Dios usa para moldearnos. Como dice Romanos 5, versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cada valle es una escuela de fe, cada lágrima una semilla que dará fruto en su tiempo. Y ese cambio profundo no se queda en uno mismo. Cuando nuestras palabras y acciones reflejan compasión y sabiduría, quienes nos rodean notan la diferencia. Como enseña Mateo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos. El poder del testimonio silencioso transforma familias, iglesias y comunidades. Cuando Cristo reina en el corazón, su amor se derrama como un río, tocando a otros. El silencio del alma, entonces, no es vacío, es fundamento. Es desde esa quietud donde el Espíritu guía nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras prioridades. En el silencio de la oración y la intimidad con Dios, descubrimos que todo lo que anhelamos, paz, amor, propósito, ya ha sido sembrado en nosotros por su gracia. Solo espera ser despertado. En ese proceso sentimos el deseo de ordenar nuestra vida, de desprendernos de lo innecesario, de aligerar cargas que nunca fuimos llamados a llevar. Jesús lo dijo claramente en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Al rendir nuestras preocupaciones, abrimos espacio para lo que realmente importa. Incluso nuestra identidad comienza a cambiar. Ya no nos definimos por lo que el mundo dice de nosotros, sino por lo que Dios dice que somos, sus hijos amados. Esta revelación nos libera de roles, de expectativas, de etiquetas. Nos da una nueva manera de vivir sin prisas, sin máscaras. Nos hace presentes. El tiempo deja de ser un enemigo y el momento presente se convierte en un regalo. En ese estado de comunión, incluso las tareas cotidianas cobran belleza. La creatividad no es solo para los artistas, es una expresión del Creador que habita en nosotros. Él nos inspira nuevas ideas, nos da sabiduría para resolver problemas y nos permite ver la vida con ojos nuevos. Como dice Éxodo 35, versículo 31 sobre Bezaleel, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Así también Dios puede obrar en ti. Y al vivir desde esa autenticidad que nace del Espíritu, nuestras relaciones cambian. Ya no buscamos amor desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no exigimos, sino que servimos. Cada vínculo se convierte en un terreno fértil donde el amor de Dios puede crecer, donde podemos aprender, sanar y edificar. Porque quien ha sido transformado por Cristo, transforma también a los que lo rodean. Y todo esto comienza, querido hermano, querida hermana, en el sagrado silencio del alma. Allí donde Dios habla, donde el alma escucha y donde la vida por fin florece. Número 12. La persistencia no es simplemente una cualidad humana, es una evidencia viva de la fe en acción. Es ese motor silencioso que el Señor pone en el corazón de aquellos que creen, para que no se detengan aunque los vientos soplen en contra. Cuando parece que todo se cierra, cuando el enemigo susurra al oído que no vale la pena seguir luchando, ahí es donde la persistencia toma su lugar como compañera de la fe. Como dice la palabra en Hebreos 10, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La vida cristiana está llena de valles y montañas, de días soleados y de tormentas. Pero el Señor nunca prometió un camino fácil, sino su presencia constante. Persistir es caminar aún cuando no se ven resultados inmediatos, confiando en que Dios está obrando en lo invisible. Cuando enfrentamos pruebas, cuando la duda y el temor nos rodean, la persistencia nos ancla en la esperanza. Es esa firme decisión de no rendirse, de poner los ojos en la meta que el Señor ha puesto delante. Como lo hizo Pablo, que en medio de prisiones, naufragios y rechazos, pudo decir en Filipenses 3, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El creyente no se rinde porque sabe que cada paso, por más pequeño que sea, lo acerca al propósito divino. No es la rapidez lo que agrada a Dios,
sino la fidelidad. Y esa fidelidad se prueba en los días difíciles, cuando nadie ve, cuando parece que se camina solo. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo nos sostiene, nos recuerda las promesas y nos da la fuerza para seguir. Persistir es también confiar en que, aunque una puerta se cierre, Dios abrirá otra. Como hizo con José en Egipto, cuando cada caída parecía más profunda que la anterior, pero cada paso lo acercaba al lugar que Dios ya había preparado. La persistencia no niega el dolor, pero cree que Dios lo puede redimir. Actuar como si no tuvieras nada que perder no es temeridad, es fe. Es vivir como lo hizo David frente a Goliat, sabiendo que la batalla no era suya, sino del Señor. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para ver a Dios obrar, para ser transformados, para crecer. El éxito, desde la perspectiva del reino, no siempre se mide en resultados visibles, sino en obediencia constante. Cuando parece que retrocedemos, Dios está formando carácter. Cuando caemos, Él nos enseña a levantarnos con mayor sabiduría. Como dice Proverbios 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No es caer lo que nos derrota, sino rendirnos. Y en Cristo tenemos acceso a una gracia que nos levanta una y otra vez. Persistir es recordar que nuestra historia no termina en el fracaso, sino en la victoria que Cristo ya ganó en la cruz. Es permitir que cada contratiempo moldee nuestro corazón conforme a su voluntad. La persistencia no es solo un acto del momento, es una manera de vivir. Y cada vez que decides seguir adelante, estás escribiendo una historia de fe que glorifica a Dios. Esa es la vida abundante que Él nos prometió. Con el paso de los años, uno aprende que los obstáculos no tienen la última palabra. Aquello que antes parecía detenernos, ahora puede ser usado por Dios para impulsarnos hacia adelante. Porque cuando caminas con el Señor, cada tropiezo se convierte en una oportunidad para crecer en fe. Como dice Romanos 5, versículo 3, nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa paciencia, forjada en la dificultad, es la que transforma barreras en escalones, fracasos en lecciones y cada caída en un punto de partida más firme. El éxito, desde la perspectiva del reino, no se mide por la velocidad ni por la cantidad de logros, sino por la fidelidad con la que perseveramos en el camino que Dios nos ha trazado. Perseverar es mantener los ojos en la meta, incluso cuando nadie más cree que llegarás. Es caminar con determinación, paso a paso, aunque el terreno sea duro y solitario. Así caminó Noé cuando construía un arca sin haber visto una gota de lluvia. Así caminó José, traicionado por sus hermanos, olvidado en prisión, pero sostenido por la promesa de Dios. Perseverar es confiar no en nuestra fuerza, sino en el poder del Señor, que dice en Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En un mundo donde todo se quiere al instante, hablar de paciencia parece anticuado, pero en la vida cristiana, la paciencia es una virtud esencial. Las promesas de Dios no siempre se cumplen de inmediato, pero nunca llegan tarde. Abraham esperó años por un hijo. Moisés esperó décadas en el desierto antes de guiar al pueblo. Y aún Jesús, nuestro Salvador, pasó 30 años en anonimato antes de comenzar su ministerio. En cada espera, Dios estaba obrando. Y así también en tu vida, si el fruto no llega aún, es porque el Señor aún está preparando la tierra de tu corazón. Cuando parece que nada avanza, cuando tu esfuerzo no se ve recompensado, es fácil dudar, preguntarte si valió la pena o incluso rendirte. Pero es en esos momentos
donde la fe se prueba y la esperanza se fortalece. La paciencia no es resignación, es confiar en que Dios está en control del tiempo y del resultado. Como dice Gálatas 6, versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vivir con la mentalidad de que no hay nada que perder es vivir con plena confianza en el Señor. Es dejar de lado la ansiedad por el mañana y concentrarse en obedecer hoy. Jesús nos enseñó en Mateo 6, versículo 34, basta a cada día su propio mal. Esa es la sabiduría del cielo, caminar en el presente, sembrar con fe y descansar en la promesa de que Dios no olvida a los que le son fieles. En ese caminar constante, el Señor pule tu carácter, afina tu propósito y te prepara para mayores cosas. Y aunque no siempre veas resultados inmediatos, tu esfuerzo no es en vano. Cada paso firme, cada oración, cada lágrima derramada en el silencio es recogida por el Padre. Como dice el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Persistir con paciencia no solo te lleva a la meta, sino que te transforma en el camino. Aprendes a confiar más, a amar mejor, a depender menos de ti y más de Dios. Con el tiempo, esa combinación de perseverancia y paciencia se convierte en una fuerza indetenible. No porque seas fuerte por ti mismo, sino porque has sido fortalecido por aquel que nunca falla. Y esa fuerza te hace resiliente. Cada vez que superas una prueba, cada vez que eliges seguir creyendo, aunque todo parezca en contra, estás testificando del poder de Dios en tu vida. Esa resiliencia no es orgullo, es fidelidad. No es arrogancia, es gratitud. Porque sabes que si has llegado hasta aquí, ha sido por la gracia del Señor. Y seguirás adelante, porque Él es fiel hasta el fin. Número 13. Cuando comienzas a verte a ti mismo con los ojos de Dios y no con los tuyos, algo profundo cambia en tu interior. Aquella voz dura que solía acusarte día y noche empieza a callarse ante la voz del Padre que te llama Hijo amado. Como dice la palabra en Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no te miras como un fracaso, sino como una creación preciosa de Dios, formada a su imagen y redimida por la sangre de Cristo. El amor de Dios comienza a echar raíces en lo más hondo de tu ser, y con él brota una aceptación que no depende de tu rendimiento ni de la opinión de los demás. Ya no luchas por alcanzar una perfección inalcanzable, porque sabes que tu valor no radica en lo que logres, sino en lo que eres, hijo de Dios, escogido, perdonado y amado. Y ese amor no es frágil ni pasajero, es un amor eterno, como el que declara Jeremías 31, versículo 3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor te transforma, te sana, te reconstruye desde dentro. Las partes de ti que antes escondías, que creías que eran vergonzosas o indignas, ahora son iluminadas por la gracia. Lo que antes te parecía una mancha, Dios lo usa como testimonio. Lo que antes te causaba dolor, ahora se convierte en una oportunidad para mostrar su poder restaurador. Ya no necesitas encajar en los moldes de este mundo, ni vivir bajo el yugo de expectativas ajenas, porque sabes que el único molde que importa es el que Dios diseñó para ti. Como dice el Salmo 139, versículo 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando esta verdad desciende de tu mente a tu corazón, tu relación contigo mismo comienza a sanar. Dejas de exigirte lo que nadie puede cumplir y comienzas a abrazar la misericordia que Dios ya te ha ofrecido. Ese proceso no es instantáneo ni perfecto, es un camino.
Un viaje diario de rendición, de gracia, de volver a la cruz una y otra vez. Y mientras caminas, te das cuenta de que has cargado por años un peso que no te correspondía, una autoexigencia que drenaba tu alma, un juicio interno que apagaba tu gozo. Pero ahora el Señor te invita a soltarlo, a dejarlo a los pies de la cruz. Porque como dice Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En ese descanso encuentras algo nuevo, un espacio interior que antes estaba ocupado por la crítica. Ahora se llena de paz. Donde antes había angustia, ahora hay alabanza. Donde antes solo veías fallas, ahora ves propósito. Y en lugar de gastar tu energía luchando contra ti mismo, la comienzas a invertir en crecer en el amor de Cristo. Un amor que te mira tal como eres y aún así te llama a más. No a ser otro, sino a ser transformado conforme a su imagen. Como dice 2 Corintios 3, versículo 18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando uno deja de verse a través de los ojos del mundo y comienza a verse como lo ve el Señor, algo milagroso sucede en lo más profundo del corazón. Ya no te defines por tus logros, ni por tus fracasos, ni por las expectativas de los demás, sino por la verdad de que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Como dice el Salmo 139, versículo 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En ese reconocimiento nace un amor genuino por quien eres hoy, con tus virtudes, tus luchas y tu historia. Ese amor no es orgullo ni autosuficiencia, es aceptación basada en la gracia. Te permite caminar con libertad, sin temor a ser juzgado, sabiendo que tu valor no depende de cómo luces o cuánto logres, sino de que eres hijo del Dios Altísimo. Y es precisamente en ese proceso de entrega y redención donde ocurre la verdadera liberación. Ya no vives atado por la voz de la autocrítica o la carga de la autoexigencia, porque has sido hecho nuevo en Cristo. Como declara 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa renovación no se basa en condiciones humanas, sino en el amor incondicional del Padre. No necesitas alcanzar ningún ideal para ser digno de amor, porque su amor ya te ha alcanzado. No necesitas esconder tus debilidades, porque en tus debilidades su poder se perfecciona. Este amor que viene del cielo no fluctúa con tu rendimiento, ni se desvanece con tus caídas. Es constante, firme, eterno. Es el mismo amor que abrazó al hijo pródigo cuando regresó roto y vacío, y el mismo amor que te espera a ti cada vez que sientes que no eres suficiente. Como dice Romanos 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa verdad transforma todo, te libera para ser tú mismo, no el tú que los demás esperan, sino el tú que Dios soñó desde antes de la fundación del mundo. Al entender esto, tus heridas ya no te avergüenzan, tus luchas ya no te definen. Las ves como parte del testimonio que Dios está escribiendo con tu vida. Aceptas cada parte de ti como piezas esenciales del plan divino, incluso aquellas que antes querías ocultar. Porque sabes que en manos del alfarero, incluso las grietas son utilizadas para reflejar su luz. Como dice Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y en ese caminar con Cristo, comienzas a notar que el dolor que antes te dominaba, ahora empieza a sanar, no por tu fuerza, sino por su gracia. No se trata de forzar el cambio, sino de permitir que la luz del Espíritu Santo entre y transforme. Ese bálsamo divino
penetra las heridas más antiguas y profundas, trayendo consuelo donde antes había desolación. Cada carga emocional que sueltas, cada culpa que entregas en la cruz, abre espacio en tu alma para gozo, para esperanza, para nuevas promesas. Te das cuenta que ese equipaje que cargabas durante años ya no te pertenece. Jesús ya lo llevó por ti en el Calvario. Y ahora puedes andar en libertad, con un corazón ligero, una mente renovada y un espíritu dispuesto a recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. Como dice Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa libertad no solo transforma tu vida, sino que impacta a todos los que te rodean. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Cada palabra compartida puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Y juntos seguiremos difundiendo este mensaje de esperanza, verdad y amor que solo Cristo puede ofrecer.